Te acabas de descargar la aplicación de Topsder, pero quieres saber cómo configurar todos los apartados para tener la tienda correctamente. Pues en este caso, quédate que te lo explico. Pues bueno, familia, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hacer un repaso aquí bastante contundente sobre todas las funciones que tiene esta gran plataforma para importar productos de AliExpress. Y como estáis viendo, vamos a hacer un análisis de apartado por apartado, pero estáis viendo que pone The Ultimate Dropshipping Solution. Así que bueno, solamente lo que tenemos que hacer al empezar, una vez estáis ya registrados, es hacer el tutorial. El tutorial, por mucho que aquí te diga que tienes que hacer todo esto, a lo mejor no es necesario, pero yo siempre os voy a recomendar de que vayáis añadiendo vuestra tienda, luego vuestra tienda de AliExpress, porque aquí realmente os dice por qué tenéis que hacerlo, porque es que si no, hay algunas funciones de que pierden sentido. Luego también podéis poner lo que sería la extensión de Google, luego también tendréis el Mapping Product, también tenéis el Bulk Order Function y para finalizar tendréis el Setting Shipping. No está del todo mal. Y luego también tenéis tutoriales que ellos mismos han preparado para su web para que vosotros pues tengáis un poco todo más claro, pero la verdad es que está bastante bien de que ellos intenten aportar valor a lo que sería la comunidad dropshipper, ya sea con la aplicación, pero también con vídeos que nos pueden servir a muchos de nosotros. Pero bueno, vayamos un poco por lo que sería el Manage Stores. En este caso, aquí saldría nuestra tienda. Yo, como no tengo nada, pues no me sale, pero aquí podríamos ver un poco toda la información general de nuestra tienda, el nombre, los pedidos y poco más. Esto es solamente para ver nuestras tiendas. Luego en el home, pues imagino que cuando ya quitemos el tutorial nos saldrá un poco las estadísticas generales de nuestra tienda, los pedidos, los beneficios, las estadísticas, las gráficas, etcétera, etcétera. Y luego nos iríamos a Import Products. En este caso ya estáis viendo que yo no he hecho mucha cosa, ¿vale? Y ya tengo bastantes funcionalidades. En este caso estáis viendo que tenemos un total de, bueno, miles de productos. Tenemos muchos productos, casi todos los de AliExpress. Y en este caso solamente si los quisiéramos importar sería hacer el clic y darle Add to Import List. En este caso, pues normalmente esta aplicación lo que va a hacer es ponerte los productos que están más en tendencia, más relevantes, que mejores rentabilidades puedas sacar. O sea, está pensado ya puramente para el dropshipper, pero también enfocado al modelo de dropshipping, es decir, esos productos que tienen el efecto wow, que puedan solucionar algún problema o que también tengan mucho margen de beneficio, porque así podemos compensar un poco pues todos los Facebook Ads, las campañas, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos de todo, o sea, creo que es un marketplace que está genial, realmente es el de AliExpress. Lo que pasa que en este caso pues tenemos unos envíos un poco más rápidos y sobre todo también tenemos unos precios más competentes como podrían ser Zendrop o el mismo Overlo. Luego sigamos porque aquí tendríamos el Niche Spy, que eso es una de las cosas que más me gusta. En este caso pues tendríamos todos los productos y nos están enseñando los productos más recientes que están funcionando pues en redes sociales. En este caso pues tenemos un total de 1200 likes en este producto pues tiene 4900 likes. Son productos que funcionan bastante bien porque tienen mucha repercusión social y a la vez estamos viendo que son de AliExpress y que también tienen precios bastante bajos, incluso bastante ridículos por lo que parece. Pero bueno, que si esta persona que está consiguiendo esta repercusión a nivel mediática en redes pues está vendiendo este producto por lo que sería este precio, pues es que realmente se puede jugar bastante con el margen. En este caso tenemos infinidad de productos, podéis bajar por aquí, pero hay muchas cosas que se pueden vender y creo que pueden encajar en muchas tiendas que vosotros tengáis ahora mismo montadas, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es añadir estos dos productos, más que nada para que veáis que realmente es un solo clic. En este caso los tenemos ya importados. ¿Y dónde van a ir los productos? Pues van a ir a esta carpetita que pone aquí Import List. Le vamos a dar a Import List y vais a ver que los productos que hemos seleccionado pues se han puesto en esta pestaña. En esta pestaña esto es un poco como Overlo. Podemos seleccionar qué título queremos dejar, podemos darle a las colecciones incluso, también el tipo, las etiquetas. Podemos seleccionar la descripción, esto está muy bien porque es la específica o la descripción general. La específica simplemente serían las especificaciones como bien dice la palabra y la descripción serían pues todas las palabras
con todas las imágenes, etcétera, etcétera. Esto ya cada uno va a escoger lo que quiera, pero yo soy más fan de escoger solamente las especificaciones porque luego ya voy a hacer mi descripción. Pero estáis viendo que tenemos muchas herramientas, esto es un poco más completo que incluso Overlo, y luego también tenemos las variantes. En este caso pues estamos viendo lo que cuesta el producto, más el envío, etcétera, etcétera, y también lo podemos ordenar, podemos poner el precio de comparación, que eso está súper bien, y también importar pues yo que sé, por ejemplo, este de China no nos interesa el de Estados Unidos, el de Estados Unidos, el de Estados Unidos, importamos esos productos y los demás los dejamos al margen. Y luego ya para ir finalizando también tendríamos, como no, las imágenes. En este caso podemos importar todas estas, esta no me gusta, a mí tampoco no me gusta esta, pues las demás las dejamos y le daríamos directamente a Import to Store. Es muy fácil, es como verlo, pero con unas funcionalidades un poco diferentes. Overlo tiene X cosas y en este caso Topsder pues tiene sus cositas. Yo creo que ahora mismo Topsder pinta muy bien, tenemos que ver hacia dónde evoluciona, pero podemos confiar en ellos ya que forman parte de AliExpress, tienen su contrato de colaboración, así que esto es un puntazo. Y luego ya para ir finalizando tendríamos el sourcing list, que serían los productos que están pendientes para importar, que estamos ahí viendo si realmente nos interesa o no nos interesa. Y en Your Life Products ya serían los productos que hemos importado en nuestra tienda y que aquí saldrían que están funcionando obviamente. Seguidamente tendríamos el All Shopify Orders, que aquí saldrían todos los pedidos que tenemos en nuestra tienda. Esto está genial, simplemente sería pues clicar ese producto, luego nos llevaría a AliExpress y ya directamente rellenaría todo con todos los textos, etcétera, etcétera. No tendríamos que hacer nada de nada y ya podríamos realizar lo que sería el pedido sin ningún tipo de problema. Pero aquí saldrían todos los pedidos. Si veo que más adelante a lo mejor os interesa que vaya haciendo más vídeos sobre Topsder, pues a lo mejor implemento una tienda mía o creo una tienda desde cero para que veáis todas las funcionalidades un poco más a fondo, ya que si no la he vinculado pues es probable que no podáis ver algunas funciones al 100%. Y finalmente tendríamos notificaciones, pues tendrían todas las alertas si tenemos un pedido que no ha funcionado, si tenemos una venta, etcétera, etcétera. También tendríamos el Get Cashback, que sería el cashback para poder nosotros conseguir dinero a partir de las compras que hemos realizado para que se nos devuelva una parte de ese importe. Luego también tendrían el Facebook Group, que no está del todo mal porque podríamos incluso aprender cosas nuevas de otros dropshippers que también estén utilizando el mismo servicio. Tendrían el Help Center y finalmente tendrían Settings y ya luego pues aquí tendrías lo que sería tu perfil con la suscripción y también la posibilidad de upgradear el plan. Así que bueno familia, este vídeo pues se acaba aquí. Hemos comentado un poco Topsder por dentro, las funcionalidades más importantes. Sé que no es lo mismo que si estuviese una tienda vinculada, pero más o menos ya tenéis un poco todo más claro a la hora de utilizarlo. Pese que os he comentado ya que solamente al entrar con Topsder ya tenéis en el home todos los pasos a seguir con el tutorial, así que tampoco no tengo mucho más que liarme porque si no este vídeo no se acaba y lo vamos alargando. Así que bueno familia, como siempre, dejar un buen like, suscribiros y si queréis algo más de Topsder, alguna pregunta, algo más en concreto, me lo podéis poner por Instagram, ya que yo creo que de momento dejaremos los vídeos por aquí. Así que bueno, esto es todo, un saludito y hasta luego, chao chao.